Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Ya estamos listos y dispuestos para este taller de ideas. Soy Maru Rodríguez, soy parte del equipo de Sumamos y quiero darles la bienvenida a este foro en el que estaremos hablando de elecciones transparentes y estaremos bueno, estamos muy contentos con nuestros invitados y David Alvarado será nuestro moderador. Entonces, David, por favor, te dejo, los dejo en excelentes manos y adelante y ahora sí que disfruten y aprendan mucho porque hay mucho que compartir. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos los participantes y a todas las personas que están en Facebook viendo y disfrutando y aprendiendo sobre todo de todo lo que podemos hacer como ciudadanos. Gracias, David. Es todo tuyo. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias a Sumamos y todos los organizadores, que ha sido una labor maravillosa, todo lo que están haciendo para hacer realidad este foro. Mi nombre es David Alvarado, soy aval de la iniciativa Ahora, concretamente soy integrante de Ahora Atlisco, y pues mi trabajo ha sido toda mi vida adulta con derechos humanos laborales, pero pues en los años últimos me he dedicado más al tema pues, de participación ciudadana y al tema de elecciones. Ya tenía experiencia desde los 17 años, puedo decir que estuve participando en el esfuerzo Observación de Alianza Cívica como chalán, ¿no? Entonces empecé mi esfuerzos de observación muy joven. Voy a dejar hoy que se presenten, bueno, vamos a hacer esta dinámica. Tenemos muy poco tiempo y nos dejaron un tema muy sencillo, que es la transparencia en las elecciones. Un tema que seguramente en 5 minutitos resolveremos. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a pedir a nuestros invitados que se presenten y que nos den una aproximación, digamos, máximo unos 5 minutos, por qué es necesaria esta transparencia en las elecciones. Y pues darles a ustedes dos, Alonso, perdón, una cálida bienvenida virtual a Puebla. Nos da mucho gusto su visita virtual desde Chihuahua. Quisiera yo decir que es una de las capitales de la lucha contra la impunidad en México. Entonces, pues bienvenidos y nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. ¿Les parece si empezamos por Alonso, si te quieres presentar y hablar un poquito brevemente de por qué es importante este tema de transparencia electoral? Y después le daré la palabra a Noé. Bueno, buenas tardes a todos. En efecto, mi nombre es Alonso Américo Peredo Macías. Pues, ¿qué te puedo decir? Soy un mexicano comprometido con la libertad de expresión, con el respeto al derecho, al Estado de Derecho y a la democracia, y estoy plenamente convencido de que tenemos que buscar la oportunidad de crecimiento y desarrollo económico, pero para toda la sociedad en su conjunto. Yo he sido empleado durante 32 años y desde el 2004 empecé a incursionar en esto de ser empresario en el sector de alimentos. Actualmente, pues, consecuencia de los embates de la pandemia y de la crisis económica y sanitaria, sigo en pie luchando para que mi negocio sobreviva y crezca, ¿no? Y generar fuentes de ingreso que necesitamos. También te puedo platicar que he participado desde el 2009 en el CEPAC, en lo que es el Ciudadanos en Participación Activa en Chihuahua, y hemos estado trabajando en temas de la evaluación del municipio, evaluación del poder legislativo estatal, el impulso a la democracia con los programas de observadores electorales y promoción del voto. Entonces, eso es lo que les puedo platicar en cuanto a como presentación. ¿Por qué requerimos elecciones transparentes? Mira, creo que estamos en un momento inédito de nuestra historia como país. Nuestra joven democracia está sufriendo embates que no teníamos planeados, que no teníamos contemplados, y el próximo proceso electoral es uno de los más importantes de nuestra historia actual. Tenemos que garantizar a través de las instituciones el voto libre, transparente, y que los resultados sean realmente lo que la población en su conjunto quiere, lo que la población decide, y que sea el destino que este país va a tener.
por eso es tan importante dar la certeza jurídica y legal en el próximo proceso electoral. Muchas gracias, Alonso. Noé, te quieres presentar y platicarnos, bueno, el problema, ¿no? ¿Por qué la transparencia, ¿no? ¿Qué nos motiva a tener este panel para hablar de transparencia en las elecciones? Sí, encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Noé Juarico, soy abogado y actualmente estoy estudiando una maestría interinstitucional en Derechos Humanos. Lo estoy estudiando en la sede de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero el programa es en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas universidades de la República. Mi acercamiento al tema de la participación ciudadana empezó por cuestiones de Parlamento abierto. Me tocó ser parlamentario del Parlamento Juvenil, valga la redundancia, consultivo del año pasado, y estuvimos trabajando sobre el anteproyecto de la Ley General de Juventudes. Así que ha sido parte por cuestión de los derechos de la juventud y también por las cuestiones institucionales de Parlamento abierto. He tenido acercamientos al mismo CEPAC, que es un colectivo de distintas organizaciones, ciudadanos en participación activa, que se encargan de realizar la promoción de la participación ciudadana en los más diversos niveles del estado de Chihuahua, particularmente en temas de interés como pudieran siendo la cuestión de transparencia, que hacen evaluaciones al Congreso del Estado, al Ayuntamiento de Juárez, al de Chihuahua, así como de distintas convocatorias que se van abriendo y pues cerciorándonos de que realmente los ciudadanos estén comprometidos con este proceso de participación democrática. Y por último, pero no menos importante, formó parte de una iniciativa que se conoce como Alternativas por México, que básicamente se trata de ir generando liderazgos ciudadanos. Puede ser algunos en el sector social, otros en el sector empresarial, algunos como servidores públicos. En mi caso particular soy consultor jurídico de la Secretaría General de Gobierno de mi estado. Y todo esto, al final de cuentas, va revoloteando sobre el tema de la legitimidad democrática. Y es ahí donde está el punto fundamental de la transparencia de las elecciones, porque se convierte en un fundamento jurídico, diríamos, en una garantía de certeza de los procesos electorales. Básicamente las democracias tienen dos medios, bueno, las constituciones modernas señalan dos medios de limitarse internamente. Uno es el poder judicial, que protege a un coto vedado de derechos fundamentales, que no pueden tocar decisiones mayoritarias, y otro viene siendo la representatividad democrática, como es el caso de los representantes populares. De manera que la transparencia en las elecciones se convierte en una garantía del mismo proceso democrático del país. Así Muchísimas es. gracias. No, muchas gracias a ustedes. Creo que estamos tocando el tema medular. ¿Por qué necesitamos transparencia en las elecciones? Pues simplemente porque no vamos a tener elecciones legítimas si no sucede aquí. Así, ¿no? Pues aquí tenemos el caso de Puebla, que fue notorio, tal vez lo recuerden, por aquellas bodegas que estaban abiertas, entraba y salía gente a todas horas, ¿no? Y los paquetes electorales no había, pues se violó completamente la cadena de custodia y no había ninguna certeza de que fueran, pues, de que esos paquetes eran los que eran o no habían entrado unos, salido otros, ¿no? Lo vimos en varios lugares, ciertamente aquí en Atlisco también hubo casos de sellos violados y cosas así, ¿no? Eh, la pregunta más grande que yo creo que tenemos es, ¿qué podemos hacer desde los ciudadanos, desde estas organizaciones? ¿Cómo nos podemos involucrar para que exista esa transparencia? Obviamente, le correspondería al Instituto Nacional Electoral y a los institutos electorales de los estados, a los OPLES, hacerse cargo de garantizarnos, ¿no? Está en sus reglamentos. Sin embargo, vemos estas gravísimas deficiencias en el caso de Puebla, que incluso por las irregulares, el proceso extraordinario que tuvimos en 2019 lo atrajo el INE nacional, el INE federal, se lo quitó al organismo local, pues precisamente porque había todas estas dudas de su actuar. Sin embargo, pues seguimos con varios de los mismos consejeros, ¿no? O sea, a pesar de que las instituciones en teoría existen, no son por sí solas garantía de nada, al parecer, ¿no? Entonces, pues yo creo que, bueno, y también invito, antes de que se me olvide, invito al público, ya sea por Facebook, aquí mismo, los que están compartiendo la sala con nosotros. Si quieren hacer comentarios o preguntas, pues bienvenidas, ¿no? Veremos si nos da tiempo de llegar a todas ellas, pero pues es una tarea muy compleja, ¿no? Tal vez empezamos la segunda ronda con eso, ¿no?
¿Qué podemos hacer, digamos, desde la ciudadanía? ¿Qué podemos hacer desde estas organizaciones de sociedad civil que estamos preocupados por la elección, ¿no? Por esta transparencia, por saber que quien ganó la elección realmente la ganó y la ganó de forma justa, porque en eso se resume, ¿no? No sé quién de ustedes dos quiere empezar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sería la estrategia, ¿no? Viendo que los institutos no nos están garantizando mucho. ¿No, tú, Mero? Bueno, primero que nada hay que distinguir entre dos momentos fundamentales, digo, independientemente de las partes del procedimiento electoral de los que se distingue la ley correspondiente, podemos hablar tanto de lo que viene siendo en el desarrollo de la elección como en la parte posterior, que vienen siendo ya de las impugnaciones a cómo se estuvo desahogando el procedimiento. Y ahí es cuando ya entran también los tribunales electorales. Así que podemos decir que en términos generales tenemos el Instituto Nacional Electoral y los OPLES, los organismos electorales de las entidades federativas, pero también en un segundo momento podrían entrar la cuestión de los tribunales electorales. Hay que señalar que básicamente cuando se habla de los tribunales electorales, pues es más bien impugnaciones que se dan entre los mismos pleitos partidarios, ¿no? Que son los que entran entre la elección, que impugnan cuestiones de la candidatura o cuestiones del procedimiento o hasta el resultado. A veces se suele impugnar por una cuestión relacionada a la política, de decir de que efectivamente se hizo algo también como partido, pero falta de ver cuáles son las cosas del fondo. Y cuando entramos los ciudadanos, que es cuando, como lo planteaste la pregunta principalmente, tiene que ver más bien con la parte tanto de los mismos ciudadanos que forman parte de la vigilancia en las elecciones por los OPLES, pero yo creo que también tiene que ver mucho con la presión. Y en parte es lo que está haciendo aquí, sumamos con la agenda ciudadana. Si la sociedad civil se va organizando en distintos frentes, la clave está en que puedan participar tanto en las mesas distritales en las que se van desahogando las elecciones, como de que se encarguen de observar cuáles son los procedimientos, no al margen de la ley, sino en el sentido de, ok, vamos a hacer un estudio académico serio que nos diga en cuáles se ha fallado, en qué se han violentado los procedimientos y por qué no funcionan ya en cuestiones de impugnación, que es donde deberíamos entrar. La veo más difícil hablar de que los ciudadanos puedan coaligarse o entrar en la organización cuando se habla de la parte de las impugnaciones. Más bien tendría que ser en la primera parte del procedimiento, que viene siendo la organización y el voto propiamente dicho. Pero la de las impugnaciones, ahí tiene más que ver las cuestiones partidarias. Y de hecho incluso se podría prestar a ciertas malinterpretaciones si hay un apoyo a ciertos partidos o no en la parte de las impugnaciones. Correcto. Alonso. Fíjate que, David, mira, sí estoy de acuerdo en el sentido de lo que marca la ley. Sin embargo, al comenzar la plática yo te comentaba que estamos en un momento inédito en nuestra historia. En este momento, el órgano que es el encargado del órgano autónomo público, que es el encargado de llevar a cabo organizar y llevar a cabo las elecciones del INE, está siendo golpeado constantemente por el gobierno federal, desde la presidencia de la República. Esto es un hecho. Y también, lamentablemente, pues este gobierno está demostrando que es capaz de violar la Constitución y las leyes los lunes y los martes también. ¿Ok? Entonces, considero que para lograr unas elecciones limpias, transparentes, confiables, pues creo en este momento que no es únicamente dejarle la responsabilidad total al INE y a los órganos estatales. Creo que es el momento de que estas elecciones que vienen tienen que ser unas elecciones de ciudadanos, donde la sociedad civil organizada en una gran alianza realmente salgan a emitir el sufragio, y también tenemos la tarea de cuidar, de proteger y de apoyar al INE como organismo público autónomo y de las funciones que él tiene que hacer, desde emitir las credenciales de elector a tiempo, organizar las elecciones, la fiscalización, el promover la cultura cívica, la procuración de la justicia electoral
esos son temas que hay que empujar y hay que fortalecer al INE. Y también, ahorita que mencionaba Noé, pues en lo que es el tribunal electoral, hay que exigirle la transparencia y las decisiones entre las controversias conforme a derecho, no conforme a un capricho y a la presión que se está dando día con día a través de la presidencia. Entonces, lo principal es en este momento que la sociedad en su conjunto seamos vigilantes y vayamos a ejercer el sufragio y cuidar las instituciones, no permitir bajo ninguna circunstancia o por capricho de alguien, porque para un proyecto específico, un proyecto político en específico, les estorba el INE. Entonces hay que cuidarlo. Yo pienso que para tener unas elecciones limpias, lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar al Instituto Electoral. Tengo que coincidir ahí enormemente contigo, Alonso, con todas las imperfecciones que son muy conocidas del INE e inclusive de los OPLES. Recordemos que son instituciones que se crearon precisamente para facilitar la democracia y que ningún partido fuera juez y parte, ¿no? Los que estábamos vivos en 1988, yo era muy joven, recordaremos cómo el mismo gobierno organizó la elección, el mismo gobierno quemó boletas, hizo prácticas cuestionables y el mismo gobierno se declaró ganador. El paso contundente que tuvimos posteriormente, y que por cierto es muy interesante el papel que jugó precisamente Andrés Manuel López Obrador, era que tuviéramos un instituto autónomo para que el mismo gobierno federal no fuera juez, parte y hasta verdugo en algunos casos, ¿no? Entonces, me parece que eso sí es muy importante, ¿no? Ahorita estamos viendo una trampa hacia el INE que se le está poniendo en este tema el referéndum del juicio a los expresidentes, está muy viciado. Entonces, pues sí, tememos que viene un ataque muy fuerte. Efectivamente, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en México es que es ¿cómo lo llamaríamos? Los ciudadanos casi no somos actores políticos en las impugnaciones, son los partidos. Aquí en Puebla tuvimos el caso de unos hechos violentos donde se robaron varias urnas y entonces nuestro amigo Sergio Mastretta, como bien lo comenta ahorita José Antonio en Facebook, como lo comentó, pues Sergio Mastretta impugnó para saber dónde había quedado su voto. Él había votado en las casillas impugnadas. Y la sorpresa, yo creo que para todos, es darnos cuenta que tú como ciudadano no tienes nada que decir al lado de las impugnaciones, ¿no? Lo que importa es lo que digan los partidos. De aquí hicimos un esfuerzo de observación electoral en Atlisco muy exitoso, por cierto. Es algo que también quiero invitar a toda la gente que nos está mirando a que no desestimen la importancia de la observación electoral. Estamos en un municipio que está en la parte centro-sur de Puebla y estaba en el camino de antorcha campesina dentro de sus ambiciones políticas, ¿no? Tenían una candidata a presidenta municipal, no habían querido comprometerse a no ser violenta, había habido ya a no hacer actos violentos durante la jornada electoral. Una semana antes habían quemado un carro de bomberos a alguien, no sabemos si fueron ellos. En 3 de los municipios que nos rodearon hubo incidentes de violencia muy serios y sin embargo en nuestra ciudad el día de las elecciones transcurrió en completa calma. Creo que parte de eso es que teníamos un equipo de 12 observadores, entre los cuales se sumaron varios de otros países que se interesaron en el tema, y fue muy impresionante porque la candidata se comprometió delante de ellos a que no iba a suceder esto, y porque efectivamente en el momento de los conteos más contenciosos, que se empezó a remolinar gente en algunas casillas, pues se dispersó, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar que la ley nos permite la figura de observadores electorales y de visitantes internacionales. Ciertamente es un hecho, aunque no hubiera logísticamente funcionado, pero es un hecho que podría haber habido físicamente un observador en esa bodega famosa del Instituto Estatal aquí, en la que sucedieron todas esas cosas que tanto son cuestionables, ¿no? Aquí también tuvimos la oportunidad de estar en todo momento en el Consejo Municipal, vigilando cómo era el conteo de votos, las impugnaciones y todo eso. Entonces creo que si tenemos una herramienta muy poderosa ahí, ¿no? Y la otra es, en mi opinión, que también dentro de las campañas políticas en las que ahorita se está participando desde la perspectiva ciudadana, pues también ahí tenemos que ponernos muy firmes ante los partidos y decir,
Aquí vamos a hacer, no vamos a renunciar a nuestro derecho de llevar a cabo una campaña transparente, de llevar a cabo una fiscalización clara y de hacer las impugnaciones, aun cuando el partido que nos apoyó como candidatura independiente no lo quiera hacer, ¿no? No quiere hacer alguna de estas tres cosas. Esas son medidas que se me ocurren, ¿no? Déjame, Pero bueno, adelante, adelante. ahorita acabas de mencionar algo muy, muy importante, que son los observadores electorales. Fíjate que muchas veces la gente es reticente al ir a votar porque piensa que ya está decidida el resultado o que en algún momento va a haber algún fraude en el conteo, ¿no? Realmente, cuando uno, en las últimas elecciones que ha habido, y te das cuenta de toda la infraestructura que se implementa, todo lo que se despliega, el recurso que se despliega a nivel nacional para que la gente pueda ir a votar, para la instalación de casillas, la selección de los funcionarios, la capacitación que se le da a los funcionarios. El día de las elecciones debería de ser un día de fiesta nacional, que la gente confíe plenamente en lo que está, que el resultado es lo que se decidió. Entonces, te das cuenta de que cada uno de los funcionarios el papel importante que ejecuta, y los observadores electorales pueden dar fe y testimonio de que los votos sí se cuentan, y no nada más se cuentan en la urna, se cuentan cuando se entregan los paquetes electorales, de tal manera que cuando se empiezan a emitir los resultados preliminares son confiables, aunque todavía hay mucha gente que opina que hay fraude. Hay gente que le he preguntado, bueno, ¿cómo es que sabes que hay fraude ahí adentro? Digo, te invito a que vayamos, ¿no? Vamos allá adentro para que me digas en qué momento está el fraude y frente a la autoridad, pues denunciar ese acto contra la ley. Una de las cosas que tenemos que cuidar en este proceso, en este próximo proceso, pues lo acabas de mencionar, son todas las prácticas antidemocráticas que se están implementando. Mira, el fraude electoral no es en el conteo de votos, ahí no es, ya no es ahí. El fraude electoral está antes de que llegues a votar, y lo están haciendo, este gobierno lo está haciendo a través de los programas sociales, está creando toda una cartera de clientelismo, y aparte de que le están regalando el dinero a manos llenas, condicionan a la gente que es beneficiada de esos programas de que, pues ya sabes por quién tienes que votar, porque si perdemos, se acabó, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que están abusando de la necesidad de los beneficiados. Y otra de las cosas es que, tristemente, hoy por hoy, las cadenas de televisión, de los medios de comunicación, inclinan gravemente la balanza hacia donde tienen un interés en particular, ¿ok? Recordemos que en el periodo Televisa se volcó a favor de Enrique Peña Nieto para llegar a ser presidente. Y hoy por hoy, TV Azteca es una aliada indiscutible del presidente, ¿ok? Entonces, ellos tienen un poder de comunicación que los ciudadanos de a pie no tenemos, ¿ok? Que los colectivos, las asociaciones, los grupos civiles organizados en pro de la democracia no tenemos. Eso también va en contra porque manipulan las votaciones. Y no se digan los actos de corrupción, ¿no? Tan escandalosos que tenemos. Los vivimos en el 88, efectivamente, con la caída del sistema. Y resulta que el personaje que fue el autor de la caída del sistema, pues ahora es un prominente secretario de Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo ante esa estructura de gobierno actual, yo no confío en que el presidente, el objetivo es manipular las elecciones, no, pues ya sabemos los resultados. Entonces, de nueva cuenta, te vuelvo a decir, la ciudadanía tiene que ser más empática, tenemos que rescatar a toda la gente que en este momento más del 30% del padrón electoral no sabe si va a votar, no le interesa. Y esa apatía es capital político, es un capital para el partido en el poder. Y si en este momento, si nosotros queremos democracia, si en este momento queremos la diversidad de los partidos en el poder, que un solo partido no tenga la economía total, el control total
¿ok? Del poder, en este momento no lo lograríamos. ¿Por qué? Porque la suma de lo que tenga tanto el PRI, el PRD como el PAN no le alcanzarían en este momento para recuperar la Cámara de Diputados, no le alcanza. Entonces, tenemos que ir como ciudadanos a rescatar a esa gente, invitar a sacar a esa gente de la apatía, a hacer un llamado para que vengan a cumplir su responsabilidad. Si es que queremos realmente que el régimen que esté en el poder, pues opere en favor de la población, no de un proyecto en específico. ¿Ok? Y no se diga la guerra sucia entre políticos, ya estás viendo que se están sacando los trapitos al sol de manera descarada, o sea, se ha convertido en un show mediático, es dramático cómo nuestra política está tan degradada, y te estoy hablando de la política nacional, ¿ok? No de la política específica de un partido, es de la política nacional, está tan degradada, ¿no? No sé qué quieres comentar, Noé, perdón. Y No, adelante, ¿no? esos puntos que tocaste son muy importantes. Ahorita quisiera detenerme un poquito, si se puede volver a lo del principio, la cuestión Por favor. de los observadores electorales, porque porque ese punto de los observadores electorales es un ejemplo muy claro de cómo la ciudadanía misma se va configurando, se va organizando para dar fe sobre el acto democrático por excelencia, que es el del voto. Ahorita hablaba de garantías. Obviamente están los derechos electorales, político-electorales, que son derechos humanos, y el mismo artículo primero constitucional te distingue derechos humanos y sus garantías. Se suelen entender como mecanismos jurídicos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, las mismas impugnaciones que se dan, etcétera. También hay garantías institucionales, como vienen siendo el INE, los OPLES, los tribunales electorales, pero puede hablarse incluso de los ciudadanos constituidos como una garantía de la sociedad civil que garantice el curso democrático de la vida del país, de la vida ordinaria. Y aquí es donde se puede hacer un poquito más porque si bien hay candados en la legislación electoral, se da mucha cuestión del clientelismo político, que es el de básicamente, como lo señalaba Alonso, ir cubriendo ciertas necesidades por medio de programas sociales y que se han hecho en distintas instancias de gobierno y a lo largo de la historia, para que de alguna manera se siga votando por el partido que en ese momento se encuentra en el poder. Aquí es donde efectivamente me quedo con lo que señalaba Alonso, de que nosotros como ciudadanía tenemos que organizarnos para tratar de atacar estas causas que promueven la apatía electoral, cuando realmente a lo que gran parte del país o a lo que algunas personas, dependiendo de su situación en particular, más que ir a votar, lo que les interesa es ir a ganarse el pan de cada día. Bueno, como ciudadanía, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nos encontramos con trabas en la cuestión de los procedimientos, lo más viable es tratar de solucionar los problemas de raíz en el ámbito social, que es donde tenemos mayor incidencia, y en el ámbito cultural. Y aquí es donde entra la cuestión de la educación, pero no solo la educación que otorguen las instituciones del Estado, sino como una educación para la ciudadanía. Y aquí es cuando efectivamente la organización de la sociedad civil puede aportar, porque una educación para la ciudadanía puede perfectamente cumplir con lo que establece el artículo 3º constitucional, que habla de la educación, pero hay una definición de democracia, que habla como el crecimiento constante en materia económica, social y cultural del pueblo mexicano. ¿Y para qué se requiere eso? Sociedad civil. Ahorita hablaba Alonso de la cuestión de los grandes consorcios de comunicación. Es lo que se llamaría un poder salvaje en términos de Ferrajoli. ¿Por qué? Cuando se habla del control del poder y se habla de un control del poder institucional, de poderes institucionalizados. Pero, ¿qué pasa con estos poderes salvajes? Aquí es cuando debemos de tratar de expandir la transparencia, porque la transparencia se puede entender también como se hace en los Estados Unidos de América, como, ok, se parten de distintos intereses. La cuestión es hacer transparente esos intereses de los mismos poderes salvajes para poder llamarlos a cuentas. Y esto, por supuesto, requiere incluso expandir el mismo andamiaje legislativo de cómo entran las cuestiones de comunicación en las campañas, de cómo entran las representaciones, etcétera. Pero hay que hacer una revisión porque como entran cuestiones de derechos fundamentales, debemos de ser muy cuidadosos y creo que como ciudadanía lo que primero podemos hacer es establecer presión, organizarnos para tratar de cortar las causas que impiden o que desmotivan el voto desde la raíz
y por supuesto, pues proponer y establecer por medios de parlamento abiertos y de los otros mecanismos de participación política que haya, una revisión de cómo entran estos poderes salvajes de manera fáctica en el andamiaje electoral. Una cosa que les quiero compartir, porque ha salido el tema un par de veces y porque pues estamos en Puebla, es pues también efectivamente ha habido muchos avances en transparencia, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, ¿no? Esto es lo que estábamos viendo durante la campaña de Luis Miguel Barbosa, ¿no? En la elección extraordinaria, ¿no? Estamos aquí viendo las valoraciones que se hicieron en radio y televisión del candidato. Encontramos, como ustedes están viendo, casi 200 valoraciones positivas al candidato Luis Miguel Barbosa de la coalición encabezada por Morena, junto con pues, unas cuantas valoraciones positivas del candidato del MC, pero después candidato como un PAN MC-PRD, Enrique Cárdenas, ¿no? También organizador de este foro, un gran saludo a Enrique, y Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI, ¿no? Y lo contrastamos con esto, con las valoraciones negativas, ¿no? Es decir, efectivamente hay lo que aquí llamamos, y supongo que ya debe ser un término dentro de nuestro vocabulario electoral, una cargada. Los medios de comunicación ya no son medios de comunicación, son medios de propaganda, ¿no? Yo vi con mucha preocupación el subsidio que se les dio para hacer la educación a distancia, porque no puedo más que pensar que está dentro de esto que les estoy mostrando, ¿no? Un intento de poner a los medios de comunicación al servicio de un solo partido, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas. También lo que para mí es muy choqueante es que estos datos están ahí, están abiertos a cualquiera que los quiera ver, y sin embargo, pues no parece haber ninguna consecuencia, ¿no? Qué bueno que se monitoreen los medios, qué bueno que haya evidencia, que el gobierno, bueno, el Instituto Electoral, en este caso en colaboración con la UNAM, hagan un monitoreo de medios que nos dice que efectivamente está habiendo una desigualdad y una tendencia muy sospechosa de los medios de sumarse a un partido, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué nos corresponde hacer como sociedad cuando estamos viendo que pues, viene esta cargada cuya intención es frustrar la capacidad de la gente de decidir quién va a ganar, o como dicen, de inculcar esa apatía de, pues ya va a ganar Barbosa en el caso de Puebla, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué salgo a votar? ¿No? ¿Qué podemos hacer ante esta cargada de los medios y de las otras instituciones públicas, digamos, o sociales? Yo considero, mira, este es un tema de fondo. Decirte que hay que organizarnos como sociedad y hacer presión para que no se den esos hechos, es sencillo decirlo, pero es difícil hacerlo. Te voy a comentar por qué. Tristemente, influye incluso hasta el nivel de educación y sociocultural que tenemos, ¿no? Si te das cuenta, la idea que quiero manejar es que los partidos y la televisión dominan tanto el panorama y te saben vender la imagen del candidato, sea positiva o negativa, y deja que te lo sepan vender. En el proceso y dentro de las campañas, si existen ilícitos o actos de corrupción, como ahorita hay el tema de que ya no es corrupción, es un acto de corrupción, son donaciones, son aportaciones, perdón, y la gente lo compra, la gente ya se quedó con eso, son aportaciones. Pues eso mismo está pasando con las cargadas. La gente, porque el que manda dijo que es aportación, pues ahora ya te para un ejemplo ridículo, pero te para un tránsito y ya no existe el acto de corrupción. Haces tú una aportación. Claro. Entonces ya el lenguaje que se utiliza, el cinismo con que se maneja la situación, abre la puerta pues para que puedas incurrir en esos ilícitos, ¿no? Y la gente los acepta. Y los aceptamos pues porque la mayoría de la gente piensa que así es y no pasa nada. Y en efecto, no pasa nada. No pasa nada hasta este momento que sí está pasando. Hasta este momento que sí está pasando, que tenemos un problema en nuestra democracia. El tema de las próximas elecciones
no son los candidatos y el tema de las próximas elecciones y garantizar elecciones transparentes es la democracia. ¿Qué vamos a hacer con nuestra democracia? ¿Qué vamos a hacer para fortalecer y salvar en este momento nuestra democracia? Decirte qué hacer es un tema, te vuelvo a decir, es un tema de educación, es un tema social y cultural, ¿no? Porque lo aceptamos, ¿no? No sé, Noé, ¿qué te parece? Sí, no, Sí, ¿qué de hecho, podemos hacer frente a como que se estas juntan mucho cargadas? de los temas. Perdón, David. ¿Qué podemos hacer frente a estas prácticas, a la cargada, a el uso, ¿no? A esta normalización de la corrupción electoral y pues de la violentación de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Claro, de hecho, bueno, primero que nada me gustaría distinguir entre, otra vez hablando de tiempo, creo que podemos aprender de los políticos una cosa particular, manejar los tiempos. De hecho, en cuestión de derecho electoral, por supuesto que puede hablarse de cuando ya se está en el proceso electoral, pero también puede hablarse incluso de periodos que se dan entre proceso electoral y entre proceso electoral. Por dar un ejemplo, entre los 3 años en los que tenemos diputados, o sea, ya después de haberlos elegido y después de elegir a los siguientes, perdón, después de haberlos elegido y antes de elegir a los siguientes o antes de entrar a la otra votación. Creo que estos periodos es donde realmente se puede empezar a ver, bueno, ¿qué, ya ganaron estos perfiles, ya ganaron estos candidatos, y no solo como ciudadanía, ¿qué les podemos exigir? Sino aprovechar exactamente, y aquí tiene que ver mucho con empezar de que la misma ciudadanía vaya ejerciendo presión sobre esto, se vaya acercando a los diputados, vaya ejerciendo presión sobre ellos, tanto a nivel local como a nivel federal, y a nivel federal también a los senadores, eh, para ver, ok, y en estos periodos que se dan entre proceso electoral y entre otro proceso electoral es cuando podemos empezar a tratar de ver qué modificaciones se pueden hacer al sistema electoral existente. De hecho, muchas veces la misma ley prohíbe reformar reformas electorales hasta cierto tiempo antes de la celebración de las elecciones, pero aquí más que nada está el uso del tiempo y la organización, como viene siendo un carácter principal, que es con lo que yo me quedaría. Muy bien, sí, pues efectivamente es una de las cosas que a mí me sorprende de los países, bueno, puedo mencionar el caso de Estados Unidos donde sí lo he observado, aunque no es exclusivo, es que ya si hay un seguimiento al quehacer legislativo de los diputados, tal vez es algo que tenemos que aprender a hacer en México, ¿no? Inclusive se vuelve una cosa de temas, ¿no? Donde ya sabes que en el distrito, por decir, 13 de Atlisco, si tú votas por subir el financiamiento a los partidos, vas a perder tu diputación, seas del partido que seas, ¿no? Y entonces en algún momento también tenemos que empezar tal vez como parte de este ejercicio de educación cívica, de educar también a la población, nosotros que estamos un poquito, que ya dimos un pasito adelante, o en el caso de ustedes también que ya tienen bastante especialización, educar a la población en qué es lo que están haciendo sus diputados, qué están votando, por qué están votando o qué no están votando, porque es necesario que se comprometan a leyes que hagan una elección justa y democrática, ¿no? El cambio de discurso de estos temas para mí ha sido también impresionante, ¿no? Como las mismas prácticas que antes llamábamos corrupción, exactamente, ahora las llamamos aportación. Antes peleábamos porque hubiera transparencia en las elecciones y ahora eso ya no nos preocupa tanto. Antes peleábamos, ¿no? Yo creo que esto corresponde también a un sector intelectual mexicano que también se ha quedado callado, ¿no? No ha querido como que salir a denunciar tampoco, pues lo que está haciendo el partido, tal vez porque simpatizan por ellos, con ellos, lo que está haciendo el partido que ahorita está en el gobierno, ¿no? Y esta es la gente que antes era parte de los contrapesos que decía, oigan, no pueden hacer este tipo de prácticas electorales, ¿no? Precisamente estos esfuerzos grandes en las décadas pasadas como Alianza Cívica, donde había simpatizantes de todos los partidos, digo, generalmente los de oposición, ¿no? Pero había un bloque que decía, no importa qué partido seas, en eso estamos de acuerdo todos, no puedes violar estas reglas. Y ahorita no hay eso, ¿no? No hay un pacto ciudadano o un pacto inclusive entre los partidos de decir, las reglas del juego tienen que ser así, ¿no? Está esa famosa foto de Calderón con López Obrador hace muchos años, que para mí es muy emblemática porque muestra el consenso que había en aquel entonces de decir,
no se puede jugar con estas reglas. Entonces, hasta Calderón y López Obrador se ponían de acuerdo para imponer ciertas reglas a las elecciones en México. Y ahorita ya no tenemos eso, ¿no? Ya no tenemos a los sectores de oposición, si lo quieren llamar así, y mucho menos a los de la sociedad civil, unificados diciendo tiene que haber este tipo de criterios de piso parejo, ¿no? Diríamos, de juego limpio para todos, ¿no? Gisela López comenta que fue observadora electoral en Atlisco, lo que mencioné, en 2018, junto con otras personas, un gran ejercicio para dar seguimiento del día de la elección y mostrar fuerza ciudadana. Aunque quiero regresar un poquito a lo que dijo Alonso no hace mucho tiempo, que es que ya, y los que hemos visto de cerca el INE es impresionante, ¿no? Y los que hemos visto elecciones en otros países, el esfuerzo ciudadano, las medidas, las cosas que hay para evitar el fraude, a menos que sea algo muy burdo como lo que vimos en Puebla, es impresionante. Las boletas no se fotocopian, como mucha gente cree, los INEs tampoco, la tinta no se borra, o sea, hay realmente candados, ¿no? Mucho del problema que estamos viendo es ahorita, no va a ser el 1 de julio, ¿no? Lo que estamos señalando creo que es muy claro, ¿no? La cargada para debilitar al INE, estas cargadas políticas con los programas clientelares, que pues es un condicionamiento del apoyo implícito, ¿no? Yo hice estas reformas y si me sacas, pues se van conmigo las reformas, ¿no? Eso tiene que detenerse. Pero es ahorita, no va a ser el día de la jornada electoral donde va a haber, sí va a haber, pero realmente para hacer una operación mapache a escala de cambiar una elección es imposible, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita es con programas de apoyo, es con esta cooptación de los medios de comunicación y es con disuadir a la gente de participar, ¿no? Ya ganó, ¿no? Ya para qué sales a votar. Y ahí también el llamado que yo le haría a los partidos es que si están viendo que la clase política que tienen, en el caso de Atlisco, que donde yo vivo, me puedo referir al grupo de los 5 de siempre del PAN, que han acaparado aproximadamente el 70% de las candidaturas. Si está viendo el PAN, PRD, MC, no quiero ser aquí ¿no? Irme sobre el PAN ni con ningún partido, si están viendo que esa clase política no funciona, intenten otras vías, intenten la vía ciudadana, busquen también candidaturas que funcionen para combatir la apatía y para que no digas, son los mismos de siempre, ¿no? Eso creo que esa es una aportación mía también, que los partidos tienen que abrirse cuando ya están viendo que su clase política está muy desgastada. Sí, David, estás diciendo algo muy, muy, muy preciso. Mira, la oposición en este momento, por no decir que está muerta, está sepultada. O sea, no existe la oposición. Por eso es que el presidente y su partido en el poder están logrando hacer lo que se les venga en gana, porque no hay oposición, no hay quien exija el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones, no hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mi reflexión es que los ciudadanos debemos de presionar a los partidos políticos para que entiendan cuál es su nueva realidad y cuáles son los retos para el 2021. Tienen que entender que en este momento, que es momento de ciudadanizar a la oposición, a ellos mismos y a sus organizaciones. ¿Por qué? Pues porque ahorita está la cúpula del partido, que están formados, ¿verdad? Para repartirse los puestos de elección popular entonces eso inhibe totalmente, se pierde el concepto y el proyecto tal vez para el que fue creado el partido y se convierte en un negocio. Y ahorita ya no es operable eso. Ahorita estamos en una situación, te vuelvo a decir, diferente. Para que nosotros mismos como ciudadanos podamos presionar a los partidos, lo primero que tenemos que hacer es integrarnos como ciudadanos. Tenemos que entender que los que tienen el poder de decidir hacia dónde va este país somos nosotros ciudadanos. Y te puedo decir que por eso es que estamos aquí, por eso es que nació Sumamos, por eso es que está CEPAC, por eso es que está Chalecos Amarillos, Chalecos México, perdón, por eso está, ¿por qué? Porque es gente pensante que está viendo la realidad que estamos viviendo y hacia dónde estamos caminando, y creo que a ninguno nos parece. No estamos de acuerdo hacia dónde nos llevan, ¿no? Muy buena,
Te voy a cortar ahí porque además fue un muy buen momento, una frase muy contundente, porque se nos está acabando el tiempo y sí quería dar tiempo a Noé también a que nos hiciera unos comentarios ya para concluir. Entonces, Noé, adelante. Tenemos Sí, todavía 2 minutitos. solo quería desarrollar básicamente dos ideas, que una la comentaste tú y la otra la comentó Alonso. La parte que tú mencionabas era la de la apertura de los partidos, que funciona también hasta como un medio de ir oxigenando el sistema desde dentro. Y esto pues, se puede hacer, como decías, abrirlos a las candidaturas ciudadanas, pero también el relevo generacional, para ir de alguna manera renovando esta clase política y que eso pueda ir convenciendo a los electores sin violentar el proceso electoral, tal vez de antemano, de que realmente se intenta cambiar algo, ¿no? Y la otra parte que mencionaba Alonso, que viene siendo la del mismo, válgame, Alonso, casi se me va, la de que esta apertura tiene la clave en la integración de la ciudadanía. Y actualmente, tal vez uno de los mayores retos que vemos es de que sí existen grandes consorcios de comunicación, pero actualmente vemos que también los medios digitales han estado acaparando el tiempo, los espacios de un sector del padrón electoral, y parece que el mismo padrón electoral se va dividiendo no legalmente, sino fácticamente entre aquellos que con la pandemia nos hemos volcado hacia los medios digitales, aquellos que todavía están en los medios de comunicación tradicionales y aquellos que van ganando el pan de cada día y a los que les llegan con programas sociales. Y la parte de la educación ciudadana de la educación cívica tiene que tener como fin el de realizar la integración, pero atacando también estas desigualdades, atendiendo cuáles son los casos concretos. Pues muchas gracias a los dos por visitarnos en este foro virtual en Puebla. Esperamos poder algún día vernos en físico, compartir unas semitas o una carnita allá en Chihuahua, si se da la ocasión. Y pues muchas felicidades por el trabajo que están haciendo ambos. Realmente creo que muchas personas en el país tenemos los ojos puestos en Chihuahua y por lo que se está haciendo allá de lucha contra la impunidad, de lucha por elecciones transparentes, etcétera, etcétera. Y pues me quedo sin las posibilidades de hacer un resumen como hubiera querido de las intervenciones, pero tengan por seguro que lo haré llegar a Sumamos. David, yo nada más quisiera decir que este es el momento para una alianza histórica entre los partidos políticos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil para llegar al 2021, para asegurar que vamos a preservar nuestra democracia. Eso es lo que quiero decir. Muchísimas gracias. Una alianza de la sociedad civil también, creo, si resumo también lo que estaba diciendo Noé. Pues muchas gracias a todos los que también nos escucharon. Gracias por sus comentarios y por su atención. Y pues los invito a continuar. Hay otras sesiones muy interesantes en este Foro Puebla 2020. Muy bonita tarde. David, Alonso, gracias. Un saludo a todos los que nos han acompañado por medios sociales. Gracias.